si no, que no era lesbiana, que se acostaba con el virrey de Mancera, si no, tampoco se acostaba con el virrey, sino con la virreina, si no, con la marquesa, la condesa de Paredes. No le inventan a pobre mujer. Y todo para vender libros, lo cual es indignante. Sor Juana, estábamos un día en casa de Sabina Berman y decía que no le gustaba mucho el ensayo del paso de Sor Juana, que porque hablaba de ella como si no tuviera cuerpo. En realidad, Sor Juana, yo no sé qué tanto tenía cuerpo, lo que tenía era mente. Cuando uno se pone a estudiar en serio, y la he leído a lo largo de toda su vida, aunque no soy sorjuanista, Antonia Latorre, sorjuanista Sergio Fernández, sorjuanista Pascual Buchó, gente de esto. Yo no soy sorjuanista, pero sí una lectora apasionada. No hay una sola línea de Sor Juana que diga que es homosexual. Una sola. Que le dice maravilla y media a la marquesa y a la condesa, pues sí, pero entonces eran homosexuales todos, Lope, Cervantes, Quevedo, todos, porque todos halagaban a sus mecenas, ¿no? Esa por un lado. Hay otra escritora que inventa un hijo a la pobre Sor Juana, ya no menciono nombres, pero el caso es que todos han sido bestsellers. Indignante, además están muy mal escritos todos, pero hay una amiga, y además dice una amiga mía, entonces me abstengo de decir su nombre, tampoco es un buen libro a mi juicio. Entonces, Patricia, yo decía, bueno, ese día de la cena yo decía que Sor Juana, más que cuerpo, tenía mente, y que el libro de paz me gustaba muchísimo, sin que fuera tampoco sorjuanista, porque es la obra de un gran poeta viendo a otra gran poeta actual. Yo creo que ahí está el chiste. Si es mujer, si es hombre, que escribes una cosa, si es homosexual o lesbiana, lo que sea, cada quien tiene derecho a hacer con su palmito lo que se le pegue en la mano. Pero lo que sí es indispensable para un escritor es escribir buena literatura. Y además, por ejemplo, Liliana Blum, que es muy joven y muy bonita, como ustedes ven, y buena escritora, pone de ejemplo a dos de mis autoras favoritas. Una es a Catherine Ann Porter y la otra es Catherine Mansfield, ¿o quién más dijiste? A Joyce Carol Oates, que nada menos que ha estado hasta nominada para el premio Nobel el año pasado, entonces no se puede quejar la mujer. Es académica, es muy buena escritora y tiene una obra vastísima. A mí me gusta muchísimo. En realidad, yo creo que eso de que yo nunca tuve discriminación por lo menos. A los 18 años me publicó Juan José Arriola, a los 20 hice una revista literaria que el directorio era femenino, todos mis maestros me apoyaron. Claro, sí sé todas las injusticias a nivel personal que hay en Ciudad Juárez, que hay en España, donde les echan ácido los hombres a las mujeres. No ignoro nada de eso y lo desapruebo absolutamente, pero eso no es nuestro tema. Estamos hablando del arte literario. Y el arte literario, que es fondo y forma, bien avenido. Que es además de conseguir una obra, como dijo Carmina, con un estilo propio. Esto es muy difícil. Que es además encontrar el género que más nos cuadre. Hoy estuve releyendo muchas de las cosas que el segundo tomo, en realidad. La primera vez leí con más cuidado el primero y esta vez el segundo. En el segundo tomo empieza la semblanza y todo esto con un testimonio de Luisa Josefina Hernández, que dice que ella es una buena católica, o más bien religiosa, no habla tanto de catolicismo, sino de religiosidad. Es una gran tejedora que escribe en la cama, en fin,
es muy buena la entrevista que le hace Cristina Pacheco, entre paréntesis, muy buena. Entonces, yo la admiro mucho a Luisa, más que nada como docente, por su actitud tan generosa, que dice que el que se lleva a la tumba sus secretos está cometiendo un pecado. Yo creo que sí, que los maestros universitarios tenemos a la fuerza que ser generosos con quienes vienen detrás de nosotros, enseñarles todos nuestros secretos, y por eso los alumnos lo quieren a uno, ¿no? Si uno logra enseñarles algo, cosecha más de lo que da. Esa famosa frase de que la generosidad recibe cierto. Fíjense, en esta larguísima enfermedad, digo larguísima, enfermedad de largo tiempo, me puse a leer un libro, yo también soy religioso, que es La vida de Jesús de Renal. Bueno, en mi época de monjil, nunca había yo atrevido a hacerlo, y además un tomo de este tamaño. Bueno, Cristo era absolutamente veidor, en una tierra donde nadie ríe, como es Jerusalén, como es Israel en general, era comedor. Eso ya lo sabía. Yo a Juan se le encantaban las fiestas, iba mucho a bodas. Le decía a los padres, yo sé que es uno de los milagros que contaste. Y luego hay muchas cosas que las monjas me enseñaron que estaban equivocadas y yo creo que Elena tiene razón. Por ejemplo, lo de que las monjas decían, es que la verdad que le dieron la esponja con el vinagre y el agua. Todos los soldados romanos le llevaban en sus alforjas porque era una manera de atenuar la sed de los desiertos. Y Cristo la sorbió porque uno de los martirios de estar en la cruz era la sed intensa. Y luego lo de la lanza en el costado, porque el pobrecito nada más duró 3 horas en la cruz. 3 horas que serían infinitas, ¿no? Pero es que había gente que hasta dormían, ¿no? Y a los ladrones les tuvieron que romper los pies porque al día siguiente lanzaba y se podía saltar. Entonces la lanza en el costado fue nada más para constatar si estaba o no muerto, y como salió agua y sangre se dieron cuenta que estaba muerto. Bueno, entonces yo comparto con Luisa esa especie de fervor cristiano, ella dice que se traduce en sus cosas, y sí, porque uno es un poco lo que escribe. Yo creo que aquí todos estamos de acuerdo en 2 cosas. Uno, que el escritor es lo que escribe, muy depurado, muy cambiado, muy transformado para poderlo convertir en literatura. Y 2, porque lo que importa no es ahí un acto confesional, sino un acto literario. Es tan absoluto esto de que uno es lo que escribe, que por ejemplo estuve hace poco, en 2009, dando la cátedra de Rosario castellano en Israel, y de repente me di cuenta cómo se murió Rosario. Yo no sé si lo saben los demás, pero ahí me contaron. Ella tenía, imagínense, era tan inhábil para vivir como hábil para escribir. Tenía un chofer que se llamaba Israel. Y le daba mucha risa que le decía a la señora embajadriz. Entonces, como Rosario utilizaba todas sus vivencias para sus textos de Excelsior, que moría de la risa de que el tal Israel era tan pésimo chofer, que ella cada vez que se subía al coche para ir de Tel Aviv a Jerusalén se tomaba un Valium de lo mal que manejaba este hombre. Es algo que me sorprende mucho. Yo en su lugar lo que no hubiera dicho era, mire, don Israel, usted es muy buena persona, pero está arriesgando mi vida y mejor coche y mejor veo que hago. Y mis cosas, de veras, en serio. En eso no es que sea muy hábil, pero no tan hábil. Y fue muy curioso que estando Rosario junto a su chofer hacia una distancia de 1 metro, ella había comprado una mesita de metal, la limpió con un trapo mojado, si sabemos, y ensartó la lámpara. Pero el imbécil en lugar de arrancar el cordón, como hubiera hecho un ser pensante,
la jaló de las piernas y él recibió también un impacto leve. Fíjense nada más. Los escritores no solemos ser tan hábiles para vivir. Somos bastante imbéciles, cometemos muchos errores. Pero hay gente que no tanto, como Silvia Molina, que yo creo que es el ejemplo de la sensatez. Siempre lo digo, pero es que no lo puedo refutar. En ese sentido te admiro mucho. En muchos, pero en ese más. No, en mi caso, mis errores dan la vuelta al palacio y regresan, ¿no? Son muchísimos. Pero volviendo a lo nuestro, las escritoras aquí antologadas, todas, o la mayoría, sumamente neuróticas, como la propia Rosario, como la propia Luisa Josefina,